Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más de nuestro curso. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio nuevo. Tenemos que desarrollar un código en MATLAB que reciba un conjunto de puntos y los interpole mediante dos maneras. La primera sería dándole al programa las velocidades de paso, y la otra sería calculando estas velocidades de paso a partir de los valores del tiempo y de las posiciones. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos estado haciendo, así que pues vamos a ver cómo se realiza. Aquí estoy en MATLAB. Lo primero que vamos a hacer sería abrir un nuevo script. Aquí donde dice nuevo, vamos a darle donde dice script. Muy bien, una vez aquí, lo que vamos a hacer, pues aquí sería ingresar el código principal de nuestro programa. Vamos a empezar ingresando pues un comentario, splines o programa principal. Vamos a ponerle principal. Aquí comenzaríamos definiendo lo que son los vectores, el vector Q y el vector T, que sería simple y sencillamente ingresar todos estos valores, los valores de T en un vector, los valores de Q en un vector y los valores de las velocidades de paso, es decir, de QD, en otro vector. Así que vamos a ingresarlos. Para Q, recuerden, era 2, 6, 4, 3, 8, 9, 5. En el caso de T sería 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Y en el caso de QD sería 0, menos 1, 3, 0, 3, menos 3 y 0. Bueno, ya que tenemos los tres vectores, vamos a definir lo siguiente, una variable m igual, y vamos a ingresar lo siguiente, p-cúbico. Y entre paréntesis vamos a poner q, t. Esta p cúbico es una función que vamos a desarrollar ahorita, es decir, esto nos va a marcar error si lo corremos. Evidentemente, pues p cúbico no es una función que conozca MATLAB, hay que desarrollarla. Y lo que está entre paréntesis, pues es lo que le vamos a mandar a dicha función. A esa función le vamos a mandar los vectores q y t, los vectores q y t. Acuérdense que hay dos opciones. Nos pide el problema que lo hagamos de dos maneras. Una donde reciba solamente q y t y este vector lo calcule. Y la otra manera es mandándole también el vector de las velocidades de paso, que es este vector de aquí. Entonces, bueno, pues aquí nada más para un recordatorio, le voy a poner que este vector son las velocidades de paso. Este de aquí, pues es el vector de los tiempos. Y este de acá, pues de las posiciones. Bueno, a continuación vamos a hacer la función p-cúbico. Para eso vamos a darle donde dice nuevo y donde dice function, nueva función. Muy bien. Como puedes ver, al hacer esto, pues por default me da lo que es function igual y pues algunos nombres aquí, un titled 3. Este es un esqueleto, este es el esqueleto de todas las funciones de MATLAB, ¿sale? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, pues es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es justo donde está esta palabra output args. Esta parte básicamente es la variable que representa a esta función. Es decir, cuando yo mande a llamar esta función p-cúbico,
esta función va a correr. Cuando llegue al final, esta función me va a regresar algo. Me va a regresar un valor a la función que lo mandó llamar. ¿Qué valor me va a regresar? Pues me va a regresar una variable. ¿Y cuál variable me va a regresar? Pues la que yo especifique aquí, donde dice output args, es decir, argumentos de salida. Voy a ponerle PL, ¿sí? Donde dice aquí, function PL. PL va a ser lo que me va a regresar a la función que lo mandó llamar. Y acá voy a poner el nombre de la función, la cual dijimos que se va a llamar P-cúbico. Disculpen, con minúscula, P-cúbico. Y dentro de lo que es el paréntesis vamos a poner, donde dice input args, argumentos de entrada, vamos a poner pues los argumentos que debería de recibir, que son estos tres vectores de acá. Ya sé que tenemos la opción de mandar QD o de no mandarlo. Son las dos opciones que nos pide el problema. Pero de todos modos vamos a poner las tres Q, T y QD. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí Q, T, QD. Recuerden que en lenguaje C esto es, también lo vimos, básicamente Q, T y QD son los argumentos que va a recibir de entrada. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, supongamos que yo pongo P-cúbico y aquí le pongo, no sé, un 0, aquí le pongo un 10 y aquí le pongo un menos 40. Estos tres números son los que se van a almacenar en Q, en T y en QD. ¿Sí? Entonces, esta Q, T y QD son las variables de entrada de la función. Y así es como las va a reconocer la función, como Q, T y QD. Aquí no importa si pues Q, T y QD son números o son vectores. ¿Sí? O sea, yo puedo bien mandar un vector aquí de, no sé, 1, 2, 3. Y aquí en lugar de 10, pues no sé, otro vector 0, 0, 0. ¿Vale? Y aquí pues otro vector, no sé, 1, 2, 4. ¿Sí? Así, 1, 2, 4. Entonces, no se vayan a confundir. No quiere decir que por el hecho de haberle llamado aquí Q, T y QD, igual que aquí, signifique que tengan que llamarse forzosamente igual. De hecho, aquí puedo cambiarle el nombre, le puedo llamar, no sé, XYZ, no sé, o sea, XYZ, nada más que aquí pues también debo cambiarle, ¿verdad? Como XYZ y acá pues obviamente como X, Y. Entonces, no importa el nombre de la variable, no importa, lo que importa es que lo que tú le mandes aquí cuando tú llames mandar la función, se va a almacenar en estas variables, la que yo llamé Q, T y QD. ¿Sí? Por el momento pues lo voy a dejar así, no le voy a mover nada, así como estaba. Y esto pues lo voy a quitar. Muy bien. A continuación, lo que voy a hacer, vamos a poner aquí una descripción de lo que va a ser este P cúbico, esta función. Entonces esto va a ser dibujar el resultado de interpolar mediante spline cúbico los valores Q en los instantes t con las velocidades de paso QD punto.
Acá pongo otro comentario. Devuelve un vector con una fila por punto con los resultados T, Q, QD, QDD de muestrear el polinomio devuelve un vector con una fila por punto con los resultados T, Q, QD, QDD de muestrear el polinomio interpolador y vamos a ponerle aquí utiliza la función. Adicionalmente vamos a crear otra función llamada i cúbico. Ahorita les explico para qué sería. Esta función obtiene, la función i cúbico obtiene los valores de los coeficientes y las velocidades de paso pueden ser especificadas o, en caso contrario, calculadas, ¿no? Es decir, se utiliza la fórmula. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta es una descripción de lo que vamos a hacer aquí en P-cúbico. Vamos a dibujar el resultado de interpolar mediante spline cúbico los valores Q en los instantes de tiempo con las velocidades de paso QD. Me va a devolver esta función entonces un vector con una fila por punto. Es decir, por cada punto que yo especifique aquí, este punto, este punto, este punto, por cada uno de esos puntos, me va a devolver un vector. Me va a devolver un vector que tiene dicho vector los siguientes valores: tiempo, posición, velocidad y aceleración. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sería lo que haría. Número 1 me va a dibujar el resultado de la interpolación. Número 2 me va a devolver un vector por cada punto con estos resultados: tiempo, posición, velocidad y aceleración. Y esto va a utilizar la función i cúbico para calcular los coeficientes, es decir, el coeficiente ABCD de la fórmula, ¿se acuerdan? En el caso de que nosotros mandemos el vector de velocidades de paso, pues no tenemos que hacer nada más, simplemente sustituir en la fórmula. Pero en caso de que no lo mandemos, como en este caso que ven aquí, el programa lo debe de calcular, así como nosotros lo calculamos en el ejercicio, ¿se acuerdan? El criterio de las pendientes, ¿no? Pues bueno, es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a definir lo siguiente. Aquí vamos a poner primeramente cuántos puntos vamos a pintar por cada intervalo. O sea, por cada línea, por cada punto, cuántos puntos vamos a dibujar. Entonces vamos a poner
n puntos, es como nuestro muestreo, ¿no? Por cada una de las líneas. Voy a poner n puntos igual a 200, punto y coma. Entonces, bueno, pues este es el, como dijimos, número de puntos a pintar por intervalo. Luego, quiero calcular la longitud o el tamaño del vector Q. El vector Q es el vector de posiciones que mandamos al llamar la función. Quiero saber qué tamaño tiene. Para eso hay una función en MATLAB llamada length, que es longitud en inglés. Y como argumento le tenemos que mandar el vector del cual queremos calcular la longitud. En este caso el vector Q. ¿Sí? Esto significa que en este caso me va a arrojar un valor de 7. ¿Vale? Entonces n sería igual a 7 en este caso. Es el número de, en este caso, pues de intervalos, ¿no? Que tendríamos que hacer. Luego vamos a definir un vector vacío. Un vector vacío, ahorita vamos a ver para qué lo vamos a usar. ¿Vale? Y a continuación vamos a poner lo siguiente. If n_argin es igual a 3, voy a terminarlo con un end. Acuérdense que todos los if terminan con un end. Y dentro del if voy a poner lo siguiente. P igual y guión bajo cúbico paréntesis Q, T, QD. ¿Vale? Le pongo punto y coma. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí? Bueno, lo que estoy haciendo aquí es preguntar si el usuario me mandó un vector de tamaño 3, ¿sí? O mejor dicho, si el usuario me mandó 3 argumentos de entrada. Esta es la función n_argin, más que nada es eso. Me estoy preguntando si la cantidad de argumentos de entrada, argin, acuérdense que es arguments input, n, pues number, número de argumentos de entrada, son iguales a 3. Si me mandó 3 vectores, o sea, si me mandó los 3 vectores que tenemos acá, junto con el de las velocidades de paso, pues entonces estas velocidades de paso ya no las tenemos que calcular. ¿Sale? Entonces hay que llamar la función iCúbico mandándole los 3 vectores, los 3 argumentos, Q, T y QD. ¿Vale? En caso contrario, ¿qué pasa en caso de que no me haya mandado esos 3 argumentos? Pues en ese caso voy a terminar else end. Ok, es que este end todavía no hay que cerrarlo porque todavía falta la condición del else. ¿Y qué pasa si no? Pues en ese caso únicamente voy a mandar llamar la función iCúbico, pero nada más mandándole los 2 argumentos, que es Q y T. Entonces supongan que yo nada más le mando Q y T. Al preguntar si el número de argumentos es igual a 3, pues sería no, porque serían 2, ¿no? En ese caso, pues entra en esta condición, que es decir, quiero que mandes llamar la función iCúbico y le mandes los 2 argumentos que me mandó el usuario, que es Q y T. Y el resultado de iCúbico me lo va a regresar en la variable P. ¿Sí? Me lo va a devolver en la variable P. Ya dijimos que iCúbico me va a calcular
los valores de los coeficientes de la fórmula. ¿Cuáles coeficientes? Recuerden que la fórmula de los splines cúbicos básicamente es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos que calcular los valores de A, B, C y D. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que hace I cúbico, calcular esos valores. Bueno, vamos a continuación a ver qué es lo que sigue. Fíjense muy bien, voy a poner ahora lo que es un for, ¿vale? Bueno, los for, recuerden, igual terminan con un end. Y el for, pues es un ciclo. Yo quiero hacer un ciclo. En este caso voy a crear una variable llamada intervalo igual a 1, 2 puntos, n menos 1. Entonces voy a hacer un for, voy a hacer un ciclo empezando en 1 y terminando hasta n menos 1. Voy a ir aumentando de 1 en 1 cada ciclado hasta llegar a n menos 1. En este caso, hasta llegar a 200 menos 1, 199. ¿Sí? No, perdón, es longitud de Q. ¿Cuánto es la longitud de Q? En este caso son 7, entonces sería un ciclado que empiece en 1 y termine en 6. 7 menos 1, 6, ¿vale? Entonces serían, digamos, 6 ciclos. En efecto, son 6 ciclos los que voy a hacer. ¿Para qué hice este for? ¿O para qué lo hago? Pues bueno, para lo siguiente voy a poner lo que es TI es igual. Voy a crear una variable TI y fíjense lo que voy a hacer. Recuérdense que P me va a regresar los coeficientes, ¿no? Entonces voy a poner P es igual a P y voy a poner aquí intervalo, 1. Y esto, fíjense lo que voy a hacer, lo voy a copiar algunas veces, lo voy a copiar varias veces, lo voy a copiar aquí 2, 3, 4, 5, 6. Aquí le voy a cambiar el número, le voy a poner 2, 3, 4, 5 y 6. Y en TI, evidentemente, le voy a cambiar también el nombre, le voy a poner aquí TF, aquí le voy a poner A, aquí le voy a poner B, aquí le voy a poner C y aquí le voy a poner D, ¿vale? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí ya estoy dando a entender que la función i cúbico me va a calcular para cada punto me va a calcular un polinomio. Es decir, para cada punto me va a calcular este polinomio de aquí. ¿Sí? Me va a calcular para cada punto el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Para cada punto. ¿Sí? Pero adicionalmente voy a hacer que la función i cúbico me calcule, pues no tanto calcular, sino digamos acomodar lo que es el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces lo que voy a hacer yo en i cúbico es lo siguiente. En lo que es la columna número 1, de P, voy a poner los tiempos iniciales de cada uno de los puntos. Por eso aquí hice un for de 6 veces, porque son en total 6 líneas las que hay que dibujar. Aquí sería una,
acá 2, acá 3, acá 4, acá 5 y acá 6. ¿Sí? Por cada línea entonces tengo un polinomio y por cada polinomio pues tengo lo que es A, B, C, D, un tiempo inicial y un tiempo final. Los tiempos iniciales en la función y cúbico los voy a acomodar en la columna 1. En la columna 1. Los tiempos finales los voy a acomodar en la columna 2. Las constantes A en la columna 3. Las constantes B en la columna 4. Y así, las constantes C en la 5 y las constantes D en la 6. ¿Sí? Entonces, pues como pueden ver, lo que estoy haciendo aquí es leyendo esta matriz P. Entonces vamos a hacer lo que es P, ¿sale? Para esto, antes de continuar, tenemos que guardar estos archivos que ya estamos creando. Para eso, pues ya saben, vamos a ponerle guardar como. Y bueno, pues aquí vamos a buscar donde lo queramos guardar. Aquí yo voy a guardar el principal. Le voy a poner, vamos a ponerle splines y le damos en guardar. Recuerden que los archivos de MATLAB no deben de tener espacios. Guión bajo es válido, pero los espacios no. Le damos en guardar. Y el archivo de la función también vamos a irlo guardando en guardar como. Y aquí pues ya nos da el nombre. Aquí no lo modifiquen, déjenlo así como está. Le damos en guardar. Y como ven, aquí en nuestra ventana de folder actual, pues ya se generaron los archivos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo que es iCúbica. Para eso vamos a darle donde dice nuevo, nueva función. Y vamos a empezar a trabajar con iCúbico. Bueno, iCúbico empezaría de la siguiente manera. Tendríamos primero que nombrar la función que está aquí como i-cúbico. i-cúbico. Y la variable de salida de mi función iCúbico la vamos a llamar p. ¿Vale? Luego, en los argumentos de entrada, ¿recuerdan qué fue lo que les mandamos a iCúbico? Le estamos mandando 3 argumentos, 3 vectores. Aquí, pues como ven, tengo la opción de mandarle 3 o de mandarle 2, dependiendo de lo que me haya mandado el usuario. Si el usuario no me mandó el vector de QD, pues le tengo que mandar 2 argumentos. Estos argumentos, los 3 argumentos los voy a poner aquí. ¿Sí? Los 3 argumentos. Q, T, QD. ¿Sí? Bueno, esto pues básicamente lo único que hay que agregar es que esta función, como ya habíamos explicado, calcula los coeficientes A, B, C y D de los splines cúbicos. Que interpolan los valores Q en los instantes T con las velocidades de paso QD.
Entonces, bueno, pues vamos a ponerlo aquí arriba, así. Y acá pues vamos a poner las velocidades de paso pueden ser, es decir, el vector QD, pueden ser especificadas por el usuario, o en caso contrario, este programa utiliza la fórmula utiliza la fórmula. ¿Qué es lo que regresa? Bueno, regresa un vector con una fila por cada tramo o por cada spline, por cada tramo, con lo que les había dicho, tiempo inicial, tiempo final, A, B, C, D. Esto por cada punto, por cada tramo. Siendo el polinomio, es decir, el polinomio de cada spline sería, ¿se acuerdan cuál era? Este de aquí, ¿sí? Que sería A más B por T menos TI, entonces sería A más B por T menos TI más C por T menos TI al cuadrado más D por T menos TI al cubo y hasta ahí. Bueno, pues esta es más o menos la descripción de nuestra función y cúbico. Lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de Q. ¿Cuál es la longitud del vector Q? Entonces le voy a poner n igual a longitud de Q. Después voy a poner un if. Voy a hacer una comparación. Recuerden que los if terminan con un end. Y lo que voy a comparar es lo siguiente. Si n, voy a poner, no es igual a la longitud del tiempo, para eso vamos a utilizar este símbolo, que es como una viborita. En su teclado, no sé cómo esté, en el mío es Alt-GR más el botón de más, está a la izquierda del botón de Enter. Sería Alt-GR y el botón que está a la izquierda de un más. ¿Sí? De lo contrario, busquen en su teclado cómo poner este símbolo, que es como una viborita. ¿Sí? En C, esto básicamente es si n no es igual. Si n no es igual a la longitud del vector t, es decir, supongamos que yo, por alguna razón, aquí le puse 6, 7 valores aquí. Por ejemplo, aquí nomás le mandé 5. Pues esto no es posible. Para hacer, digamos, la interpolación necesito mandar un tiempo para cada posición. Un tiempo para cada posición. O sea, un valor de X por cada valor de Y. Si yo, por alguna razón, lo mando de manera desigual, tengo que mandar un mensaje diciendo error, no se puede hacer, etc. Por eso, pues aquí digo, si n es decir, la longitud del vector q, es distinta a la longitud del vector t, ¿qué quiero que haga mi programa? ¿Qué quiero que haga? Lo que quiero que haga es que mande un mensaje de error. Eso en MATLAB simplemente se pone como error. Y esto, entre paréntesis, el mensaje que quiero que mande. Y el mensaje que quiero que mande lo tengo que poner entre comillas, ¿sí? Así como ven aquí, el texto se debe de poner color morado. Y aquí le voy a poner error. Error en y cúbico. Dos puntos. Las dimensiones
de los vectores Q y T deben ser iguales. Y eso es lo que haríamos, punto y coma. Muy bien. Bueno, vamos a borrar este punto y coma por si no llegara a imprimir, pero bueno. Lo que hacemos ahora, después de este if, ahora voy a ver con otro if, ¿sí? Quiero ver si me mandaron 3 valores o me mandaron 2. Para eso voy a poner la condición. Si nargin es distinto, no igual a 3, ¿qué quiero que suceda? Si nargin es distinto de 3, ¿qué quiero que suceda? Pues esto significa lo siguiente. Si nargin es distinto de 3, eso significa que yo no mandé 3 elementos, yo mandé nada más Q y nada más T. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo no mandé el vector QD y yo quiero que el programa me calcule las velocidades de paso, que me las calcule. Entonces, si esto sucede, pues quiero que calcule las velocidades de paso. Recuerden cómo empezábamos a calcular en el ejemplo que hicimos, cómo empezábamos a calcular cuando nos daban solamente el vector tiempo y el vector Q. ¿Cómo calculábamos QD? Lo primero era hacer una tabla, no sé si recuerden, teníamos que hacer esta tabla. Los valores inicial y final del vector QD debíamos de ponerlos en 0. 0 al inicio y 0 al final. Podemos empezar con eso entonces. Entonces vamos a poner aquí QD en la posición 1, o sea, el primer elemento de QD, este QD de aquí que está ahorita en blanco. QD en la posición 1 es igual a 0. Y el elemento final del QD, que es QD en la posición n, es igual a 0. ¿Sale? Así como lo tenemos aquí, como lo hicimos en el ejercicio. Parte del reposo, su velocidad es 0. Llega al reposo, su velocidad final es 0. A continuación voy a poner lo que es un ciclo dentro de este mismo if. Voy a poner un ciclo for. Todos los ciclos for terminan en un end, ¿sale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner for. Como aquí ya llenamos el primer elemento, ya lo llenamos con 0, pues entonces lo que seguiría sería el elemento 2, no el 1, el 2. Por eso mi for lo voy a iniciar con i igual a 2. Y quiero que llegue, como el último elemento también ya lo llenamos con 0, pues quiero que llegue a n-1. Por eso aquí le pongo n-1. ¿Y qué voy a hacer con este for? Pues voy a ir llenando lo siguiente. Tengo este for y ahora fíjense muy bien lo que voy a hacer. El criterio decía lo siguiente, no sé si recuerden, cómo calcular estas velocidades. Cómo calcular estas velocidades de aquí. Era mediante un criterio, aquí está el criterio, la regla heurística, dice que estas velocidades van a ser cero si hay un cambio de signo en las pendientes. Si hay un cambio de signo en las pendientes actual y la actual. La anterior y la actual. ¿Sí? Y dice, si no hay un cambio de signo, es decir, si el signo de la pendiente actual y anterior
si el signo permanece igual o si una de las pendientes es 0, entonces la velocidad no es 0, sino que se calcula mediante una fórmula. Y esta fórmula pues es precisamente la que tenemos por aquí. Déjense las pongo para recordar un poco. Aquí está. Básicamente es no sé si recuerden cómo era, el promedio de las pendientes. ¿Sí? El promedio de las pendientes. Ese era el criterio. ¿Sí? Aquí está el criterio, como pueden ver. ¿Cómo meto esto a MATLAB? ¿Cómo meto esto en MATLAB? Pues vamos a ver cómo se pone. ¿Sí? Bueno, pues lo único que hay que hacer básicamente es meter esta fórmula en el MATLAB. Fíjense cómo hay tres comparaciones. La primera me dice si el signo de la posición actual menos la posición anterior es igual al signo de la posición posterior menos la posición actual, o bien si la posición anterior es igual a la posición actual, o bien si la posición actual es igual a la posición anterior, se va a usar esta fórmula. Nosotros en el ejemplo que hicimos, no utilizamos esto tan estrictamente. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. En el ejemplo nos daba T, nos daba Q. Lo que hicimos fue, simple y sencillamente, si ustedes recuerdan, observar cómo son las pendientes. Por ejemplo, para este punto, al segundo punto, la pendiente es positiva. Y de este punto a este punto, la pendiente es positiva también. O sea, la pendiente en este caso no sufre un cambio de signo. En ambos casos es positiva. En ese caso lo que hicimos pues fue aplicar este criterio que está aquí, que es el mismo, nada más que un poco más pues legible o en español, sin meternos tanto en condiciones, ¿verdad? Dice que en este caso, si las pendientes no cambian de signo, ¿sí? Entonces hay que calcular el promedio de esas pendientes. Y nosotros fue lo que hicimos. Para este primer par de puntos calculamos la pendiente. Y para el siguiente par de puntos, este y este, calculamos la pendiente. Como en la pendiente, las dos pendientes tienen el mismo signo, o sea, las dos pendientes son inclinadas hacia arriba, se calcula mediante un promedio de esas dos pendientes. Por eso aquí pues simplemente calculamos el promedio de las pendientes, el cual nos dio 0.75. ¿Sí? Bueno, este fue el criterio que utilizamos, aunque si nos vamos más estrictamente a lo que es la teoría, ¿verdad? El criterio sería este. Los dos criterios, el que usamos en el ejemplo y este que está aquí y que vamos a usar en MATLAB, cualquiera de los dos criterios es lo mismo, nos tiene que dar lo mismo. Fíjense muy bien, así como está aquí, literal, lo vamos a meter a MATLAB, lo vamos a meter como una triple condición. Si el signo de la Q actual menos la Q anterior es igual al signo de la Q posterior menos la Q actual, o bien si la Q anterior es igual a la Q actual, o bien si la Q actual es igual a la Q posterior, en estos tres casos vamos a usar esta fórmula. Vamos a meterlo a ver cómo nos queda. Fíjense muy bien, dice la primera condición, signo de QI menos QI menos 1. Sería entonces, aquí en MATLAB, if, vamos a poner el if. Recuerden que todos los if terminan con un end.
y hay un else también aquí de por medio, ¿sí? Entonces sí, vamos a poner, y entre paréntesis, aquí, el if, ¿cómo era? Si el signo de la resta de QI y QI menos 1, aquí en MATLAB esto se hace con la función sin, ¿sí? Es una función que ya tiene MATLAB. Si el signo QI menos QI menos 1, ¿cómo lo representamos? La Q actual, pues simplemente como QI, no hay nada más que decir. Y la Q anterior, pues sería Q, paréntesis, y menos 1. Literal, así como está. ¿Sale? MATLAB con esta función sin me va a calcular el signo de lo que yo le esté mandando acá. ¿Sale? Bueno, ya tengo mi primer condición, nada más. Ahora hay que poner, ¿verdad? Que lo que sigue, si el signo de esto es igual al signo del Q posterior menos el Q actual, del Q siguiente menos el Q actual. Entonces vamos a ponerle, si esto es igual, acuérdense que para una comparación de igualdad se pone doble igual. El signo de quién? Del Q actual menos, no, el Q posterior menos el Q actual, sí es cierto. El Q posterior menos el Q actual. Entonces el Q posterior es Q, paréntesis y más 1, menos Q actual. ¿Sale? Bueno, pues esto ya sería la primera condición. Todo esto es la primera condición. Todo esto. La segunda condición es la que sigue. Entonces, vamos a poner dos condiciones de OR. Para eso vamos a poner en MATLAB, la doble barra es una condición de OR. De una vez la voy a poner para que la vean. La siguiente condición dice lo siguiente. La Q anterior sea igual a la Q actual. Pues sencillo, no hay mucho que decir. La Q anterior vamos a ver. La Q anterior igual a la Q actual. La Q anterior igual a la Q actual. Y la última condición es la Q posterior igual a la Q actual. Son estas tres condiciones básicamente. La anterior igual a la actual y la actual igual a la posterior. Aquí están. La anterior igual a la actual, la posterior igual a la actual. Bueno, pues ya tenemos ahora sí las tres condiciones. Si se fijan, pues básicamente son tres. Si esto pasa, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que usar esta fórmula de aquí. Nosotros, les recuerdo, lo calculamos en el ejercicio sacando las pendientes y sacando el promedio. Bueno, pues esto es lo mismo que usar esta fórmula. Y para meterlo a MATLAB, pues solo hay que copiarla, así literal. Vamos a ponerle entonces, si esto sucede, quiero que me utilice la fórmula. Es decir, QD, recuerden que en QD es donde vamos a guardar las velocidades de paso. QD en la posición I. Acuérdense que estamos empezando en 2 porque la primera posición ya le pusimos 0. Entonces sería QD en la posición I, o sea, la posición 2, en el primer for, es igual a un medio, 0.5. ¿Un medio por quién? Vamos a ver. El Q posterior menos el Q actual. Entonces,
for, voy a poner un paréntesis, voy a poner aquí pues lo que es la fracción. Acuérdense que aquí es una fracción, la parte de arriba es Q posterior menos Q actual, sería Q posterior menos Q actual dividido entre la parte de abajo que dice el T posterior menos el T actual. Entonces el T posterior sería T en la posición I más 1 menos T en la posición I. Muy bien. ¿Qué sigue después de la división? Aquí lo que voy a hacer es encerrar toda esta fracción en un solo paréntesis, ¿sí? Como pueden ver, aquí ya lo encerré. Si se fijan en MATLAB, cuando ustedes van a un paréntesis, les salen unas líneas abajo. Esto es fácil para que identifiquen ustedes dónde termina ese paréntesis. Entonces, bueno, pues luego sigue una suma. ¿Qué hay que sumarle? Pues básicamente otra fracción. Esa fracción tiene la misma estructura que esta misma fracción de acá. Por eso pues la voy a copiar. La voy a copiar literal. La voy a pegar acá. Y lo único que voy a cambiar pues son los valores que me dice aquí. Es la Q actual menos la Q anterior. Sería la Q actual menos la Q anterior. Ahí está ya. ¿Y abajo qué va? Abajo va tiempo actual menos el tiempo anterior. Tiempo actual, T paréntesis I, menos el tiempo anterior, que sería T paréntesis I menos 1. Bueno, pues en teoría ya está la fórmula. Ahora lo que sigue, ¿qué tal si no está en esta condición? Si no ocurre esto, pues el teorema es muy específico. Si esto no ocurre, simple y sencillamente es un 0. Y ahí se terminó la cosa. Es decir, QD en la posición I es igual a 0 y ahí se terminó. Como pueden ver, pues tengo todo esto dentro del for. ¿Sí? Muy bien, lo que sigue a continuación, aquí termina el for, aquí ya no hay que hacer nada. Y aquí termina el if, nuestro if. Todo esto es lo que hay que hacer en caso de que nada más nos dé los valores de Q y los valores de T. Si no nos da el vector QD, hay que hacer todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer si nos da los tres? O sea, si nos da los tres valores, el Q, el T y el QD. Pues vamos a ver qué es lo que procede. Aquí, pues antes de eso, vamos a poner, pues a calcular, ¿no? A calcular los coeficientes A, B, C y D. Calcular los coeficientes A, B, C y D de los polinomios de cada spline. Bueno, y posteriormente, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a poner, para empezar, lo siguiente. Bueno, vamos a ver cómo proceder. Lo que vamos a hacer ahora, como les mencionaba, es vamos a calcular los coeficientes A, B, C y D para cada polinomio de cada spline. Bueno, ¿cuántos puntos tenemos? Tenemos 4,
5, 6, 7 puntos. Entonces, lo que voy a hacer es tener 6 ecuaciones. ¿Por qué? Porque si son 7 puntos, son 6 tramos o son 6 líneas las que hay que dibujar. 6 polinomios. Si son 6 polinomios, pues entonces necesito generar 6 valores de A, 6 valores de B, 6 valores de C, 6 valores de D. ¿Sale? Entonces voy a empezar poniendo un for. Y dentro del for voy a ponerle que empiece a contar en 1 y que termine en n-1, donde n es el tamaño de mi vector q, que en este caso, para este ejemplo, es de tamaño 7. Entonces voy a contar desde 1 hasta 6. Desde 1 hasta 6. Bueno, lo primero que hago, fíjense muy bien, acuérdense que todos los for tienen que terminar en un fin, de for a end. Y aquí vamos a poner lo que quiero que haga. Quiero declarar que tiempo inicial, lo voy a declarar como ti, pues es igual a t en la posición i menos 1. ¿Sale? Perdón, la posición i. Sí, tiempo inicial en la posición i. Porque acuérdense que en MATLAB, si empezamos en 1, o sea, por ejemplo aquí, t en la posición i, en MATLAB, al empezar el for, sería t en la posición 1. Y t en la posición 1 en MATLAB es el primer elemento. Es diferente al lenguaje C. En el lenguaje C, cuando tú le das un vector en la posición 0, te toma el primer elemento. En MATLAB no. En MATLAB el primer elemento está definido como la posición 1. ¿Sí? Entonces lo que digo, mi tiempo inicial pues es t en la posición i. Y luego voy a definir mi tiempo final, lo voy a poner como TWI, es igual a mi tiempo i más 1. Tiempo inicial, tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. ¿Sí? ¿Qué sucede? Fíjense, aquí hay que considerar un caso, pues, que puede suceder. ¿Qué sucede si mi tiempo posterior es, digamos, menor a mi tiempo actual? Supongamos que yo tengo en mis tiempos, en el ejemplo, supongamos que yo no lo tengo en orden, o sea, yo en mi tiempo tengo, no sé, 0, 2, 4, 6 y luego me regreso a 5, por ejemplo. Pues si hago esto, no puedo generar una trayectoria. Para generar una trayectoria necesito que el vector tiempo esté en orden. ¿Sí? A lo mejor, pues es posible que me dé los tiempos desordenados y a lo mejor al graficar, pues ya me quede bien ordenado, pero en este caso vamos a obligar al usuario a que me mande el tiempo en orden, de manera ascendente. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el usuario me mandó aquí 0, 2, 4, 6 y luego se regresó a 1 y luego se subió a 25, pues aquí le voy a decir, pues ibas de manera normal y luego regrésate a tiempo 1, pues esto como que no tiene lógica, no, matemáticamente es algo que no se puede hacer. Por eso cuando esto pase, voy a poner un if. Si esto llega a pasar, sería if el tiempo posterior es menor o igual a el tiempo actual, ¿sí? Pues esto voy a decir, mándale un mensaje de error que diga, acuérdense que es entre apóstrofes, entre comillas, error en i-cúbico, los tiempos deben estar
de Na2. Dos puntos. TI. TI debe ser menor a T y más 1. Muy bien. Y aquí pues el if termina con un end, recuerden. Muy bien, ahora sí. Vamos a utilizar para calcular los coeficientes la siguiente fórmula. Vamos a utilizar este conjunto de fórmulas que tenemos aquí. Este conjunto de fórmulas. ¿Sale? Para empezar me está diciendo que debo de calcular que A es igual a la Q actual. Aquí no hay nada más que A es igual a la Q actual. Entonces me regreso a MATLAB y es lo que digo. A es igual a la Q actual. Pero en este caso recuerden que A lo voy a ir llenando. Entonces como lo voy a ir llenando voy a ir generando un vector. Por lo tanto A sería un vector. Entonces le pongo A en la posición I es igual a Q en la posición I. La siguiente fórmula me dice que hay que calcular B. B es igual a Q.I. Y Q.I pues son las velocidades que ya sea la hayamos calculado, las velocidades que ya hayamos calculado, es decir, las velocidades, disculpen, las velocidades que ya hayamos calculado aquí, o bien las que el usuario nos haya dado. Estas velocidades pues son QD. Por lo tanto, diríamos que B en la posición I es igual a QD en la posición I. ¿Sí? Vamos ahora con C. ¿Quién sería C? Si nos regresamos, podemos ver que la fórmula de C es un poco larga, es un poco extensa, lo mismo que D. ¿Por qué? Pues porque dependen de una T mayúscula que pusimos aquí, un cambio de variable, donde T mayúscula es mi T posterior menos mi T actual. Entonces, ¿qué les parece si primero definimos T mayúscula en MATLAB? Entonces vamos a ponerle aquí arriba, T mayúscula es igual a mi tiempo posterior, que el cual dijimos que era TII, mi tiempo posterior, menos mi tiempo actual, que es TI, ¿vale? Y ahora sí, la fórmula de C, como dice 3 entre T cuadrada, vamos a ponerlo, 3 entre paréntesis voy a poner T cuadrada, y lo voy a encerrar aquí en un paréntesis para que no me marque nada raro. ¿Por quién lo debo de multiplicar? Por Q.I más 1, es decir, la velocidad posterior menos la velocidad actual. La velocidad posterior menos la velocidad actual. Entonces, por paréntesis, la velocidad posterior, que sería QD, entre paréntesis y más 1, la velocidad posterior menos la velocidad actual. Sería Q. Ok, parece que
sería QD, entre paréntesis, I, ¿vale? Y luego, ¿qué sigue? Menos 1 sobre T, sería menos, paréntesis, 1 sobre T mayúscula, cierro paréntesis, multiplicado por la velocidad posterior más el doble de la velocidad actual. La velocidad posterior más el doble de la velocidad actual. Entonces sería la velocidad posterior más el doble de la velocidad actual. ¿Sí? Y bueno, pues parece que esta sería para C. Parece que está bien. Ahora con D, ¿cómo calculamos D? Pues D se calcularía, otra vez, sería menos 2 sobre T al cubo. Vamos a ingresarlo. Entre paréntesis, recuerden, menos 2 sobre, abro otro paréntesis, T mayúscula al cubo, ¿sale? Multiplicado por la velocidad posterior menos la velocidad actual, que esto sería la velocidad posterior menos la velocidad actual, ¿sale? Más, aquí dice la fórmula, miren, más 1 sobre T cuadrada, abro paréntesis, 1 sobre, vuelvo a abrir otro paréntesis para poner el T cuadrada, 1 sobre T cuadrada, ¿por quién? La velocidad posterior más la velocidad actual. La velocidad posterior más la velocidad actual. La velocidad posterior más la velocidad actual. Muy bien. Y bueno, pues este sería lo que es A, B, C y D. A, B, C y D, los cuales son vectores para cada, pues para cada punto, ¿no? Entonces A sería un vector donde cada elemento de ese vector es la constante A de cada punto, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo único que faltaría es agregar todo esto en mi variable de regreso, o sea, mi variable P, ¿sale? Mi variable P que está aquí. Por lo tanto, vamos a poner P igual entre corchetes y aquí nos está faltando otra cosita antes de, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy a crear una variable tt, así como se escucha, t mayúscula, y voy a poner lo siguiente. Otra vez me metí al for, otra vez me metí al for. Voy a poner dos puntos, coma, y. Ah, caray, ¿esto qué es? Bueno, cuando yo le doy dos puntos aquí, lo que estoy diciendo es todas las filas. TT, todas las filas, coma, la columna I. Entonces, si I comienza en 1, lo que voy a hacer es, voy a llenar todas las filas y la columna 1, o la columna 1 y todas las filas. ¿Pero qué le voy a llenar ahí en todas las filas? Pues lo que le voy a llenar es los valores del tiempo actual, le doy punto y coma, y el tiempo posterior.
Entonces hagan de cuenta que T mayúscula es un vector dinámico que estoy creando que me va a llenar con los valores de TI y de TII, donde TI es el tiempo actual y TII es el tiempo posterior. Para cada punto voy a poner el tiempo actual y el tiempo posterior. Para el siguiente punto, otra vez voy a poner el tiempo actual y el tiempo posterior. Para el siguiente punto igual, el tiempo actual y el tiempo posterior. Cuando yo le doy punto y coma aquí, quiero que se fijen que aquí le di punto y coma y no le di espacio. Esto significa que el vector no va a ser horizontal, va a ser vertical, ¿sí? Punto y coma es como un salto de línea. Entonces hagan de cuenta que lo que estoy haciendo pues es llenando el vector por columnas. Primero lleno la columna 1 con 2 filas, obviamente. Luego la columna 2 con 2 filas también y así sucesivamente, ¿sí? Ahora sí, miren, el elemento P, la variable P, va a ser un, digamos, vector de vectores, por decirlo así, una matriz, como una matriz. Miren lo que voy a poner. TT, punto y coma, A, punto y coma, B, punto y coma, C, punto y coma y D. ¿Qué creen que me haga esto? TT dijimos que es un, eh, pues sí, digamos, es un elemento que tiene TI y tiene TII por cada punto y me lo está llenando por columnas, ¿sí? Entonces, al hacer esto, estoy mandando todos los valores de tiempo inicial y tiempo actual de todos los puntos. Y en A lo que estoy haciendo es mandar el valor de QI, que viene siendo la posición actual, ¿verdad? El valor de A. Y como el for me llenó esa A, pues esta A tiene todas las constantes de A, todos los coeficientes A para cada uno de los 6 tramos, ¿verdad? Para cada uno de los 6 splines. Lo mismo B, lo mismo C y lo mismo D. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo que voy a regresar. Esto es lo que voy a regresar a la función que llame ahí cúbico. ¿Sí? A la función que llame ahí cúbico. Y aquí terminaría mi función i cúbico. ¿Quién manda a llamar i cúbico? Pues la manda a llamar la función p cúbico, ¿se acuerdan? Esta función fue la que lo mandó llamar. Entonces, bueno, quiero que vean hasta aquí más o menos lo que llevamos. Esto lo voy a comentar. Esto lo voy a comentar. Nada más déjenme poner aquí lo siguiente. Ni cúbico. Ok, sí, no tiene punto y coma, perfecto. Aquí voy a poner punto y coma para que luego no me llene la pantalla de tantas impresiones. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Y pues aquí yo creo que también. Aquí también, aquí también. Y aquí en length. ¿Sí? Y vamos a ver acá. Bueno, aquí está bien todo. ¿Quién va a llamar la función p cúbico? Pues mi función principal. Vamos a ver cómo corre. Muy bien, quiero que vean una vez más cómo es que se llena esta variable p. Lo que es tt, quiero que vean que cada for que haga va a llenar
dos filas, ¿sí? Por esta TI, punto y coma TII, son dos elementos que están en vertical. Entonces lo que es TT me va a ir llenando en cada for, me va a llenar por columna, me va a llenar por columna en cada ciclo y en cada ciclo me va a ocupar dos filas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que la P me va a generar, disculpen, las primeras dos filas de la P, como ven aquí, lo voy a llenar con TT. Y TT me va a ocupar dos filas. Entonces, las primeras dos filas de P, van a ser de esta TT, del tiempo inicial y el tiempo final. La tercera fila o tercer renglón va a ser de A, ¿sí? La cuarta fila va a ser de B. La quinta fila va a ser de C. Y la sexta fila va a ser de D, ¿vale? Cada columna vendría siendo para cada spline, los valores para cada spline. Entonces vean, aquí lo que voy a hacer, así está como lo teníamos, ¿sí? No le moví nada. Nada más aquí pues le podemos poner un CLC para que limpie la pantalla. En este caso voy a mandarla a llamar de las dos maneras. La primera mandándole los tres valores, Q, T y QD. Vamos a ver. Como ven, pues aquí ya me mandó la matriz P. Esta primera columna viene siendo el tiempo inicial, ¿verdad? Tiempo final, mejor dicho, tiempo actual, tiempo posterior, ¿no? Y pues los valores de ABCD. Vean, por ejemplo, esta primera fila se refiere al tiempo inicial. Vamos a ver si corresponde a los que le mandamos. Aquí está. Sí, viene siendo tiempo. Tiempo posterior, tiempo actual. Aquí está tiempo. Tiempo actual, tiempo posterior, sí es cierto. Tiempo actual, tiempo posterior. Bueno, entonces aquí como pueden ver pues son los valores del tiempo, ¿sale? Miren, aquí está entonces, esta primer fila es el tiempo actual. Quiero que vean cómo de 0 sigue el 1, tiempo actual, tiempo posterior, que viene siendo de 0 a 1, ¿sí? Y luego, después, en el siguiente punto, mi tiempo actual sería 1 y mi tiempo posterior sería 2. Es decir, este 1 a este 2. Ahora, para mi siguiente punto, mi tiempo actual sería 2 y mi tiempo posterior sería 4. ¿Sí? Así más o menos. Para el siguiente punto, ya dijimos del 2 y el 4. Para el siguiente punto, mi tiempo actual sería 4 y mi tiempo posterior sería 5. Aquí está. Tiempo actual 4, tiempo posterior 5. Y luego sigue el 5, del 5 al 6. Para el siguiente punto, mi tiempo actual sería 5 y mi tiempo posterior sería 6. Y terminamos de 6 a 7. En el último punto, en el último tramo, en el último spline, mi tiempo actual sería 6 y mi tiempo posterior sería 7. ¿Sí? Entonces, pues así es como serían estos dos renglones. Estos dos renglones son los de tiempo actual y los de tiempo posterior. ¿Sí? El siguiente elemento, la siguiente fila, dijimos que era de A. ¿Se acuerdan que habíamos puesto acá? El tercer elemento era A. Y A es QI, es decir, la posición. Y la posición acá es 0 menos 1, 303 menos 30. 0, aquí está, 0 menos 1, 303 menos 3.
Posteriormente, el b era la velocidad. Aquí la velocidad es 0 menos 1, 3, 0, 3 menos 3, 0. ¿Sí? Entonces, pues así es como estaría acomodado. Bueno, aquí más bien, sí, es la posición. Acuérdense, aquí está la posición, es B. B es la posición. No, A es la posición, B es la velocidad. A viene siendo la posición, B es la velocidad. Es decir, el tercer renglón está dado por las posiciones. El cuarto renglón está dado por las velocidades. ¿Será cierto? El tercer renglón está dado por las posiciones, las cuales son 2, 6, 4, 3, 8, 9. En efecto, 2, 6, 4, 3, 8, 9. Y el cuarto renglón por las velocidades, que sería 0 menos 1, 3, 0, 3 menos 3. ¿Qué son estos de acá, verdad? Entonces, el siguiente es C. El siguiente renglón es C, que son los que calculamos con esta fórmula. Y también el renglón final viene siendo D, los cuales también los calculamos con esta fórmula. ¿Vale? Bueno, pues esto básicamente es lo que nos arroja P. Vamos a hacer esto, un comentario. Vamos a correr esto a ver qué nos da. Nos arrojó esto, ¿sí? Aquí, pues se supone que calculó las velocidades de paso, ¿sale? Calculó las velocidades de paso porque no le dimos QD. Aquí los calculó mediante la fórmula, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok. Bueno, entonces cualquiera de los dos que utilicemos, cualquiera de los dos es correcto. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Muy bien, a continuación vamos a terminar el P cúbico. Ya tenemos lo que es el conjunto de A, B, C, D para cada punto, tiempo inicial y tiempo final. Lo que faltaría sería lo siguiente. Fíjense aquí lo que les decía. Vamos a ver lo que tenemos acá. Lo que hice fue que a P le extraje lo que es para TI, pues saqué todo lo de la columna 1. ¿Sí? Básicamente lo que hice aquí fue separar todo esto, separarlo en TI, TF, A, B, C y D. ¿Sí? Simple y sencillamente eso. Entonces, bueno, pues por eso aquí puse fila intervalo, o sea, voy a ir ciclando, sí, voy a ir ciclando desde 1 hasta n-1 y en cada ciclo voy a extraer el elemento de cada fila, En el caso de TI, nada más la columna 1, en el caso de TF, nada más de la columna 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy separando estos vectores, básicamente. Esta matriz la estoy separando en los vectores de tiempo inicial, tiempo final, A, B, C y D. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue de aquí? Vamos a ver qué es lo que prosigue. Lo que prosigue, vamos a poner. Bueno, pues a continuación, ya casi para terminar, vamos a poner lo siguiente. No sé si recuerdan que en la función p cúbico definimos un número llamado n puntos. Esto básicamente es el número de puntos que quiero graficar en cada spline, ¿sí?
Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, acuérdense que estamos dentro del for todavía. Una vez que ya separé la matriz P, voy a declarar una variable int y voy a decir que sea tiempo final menos tiempo inicial. Acuérdense que tiempo final menos tiempo inicial va a ir cambiando en cada ciclo. Y tiempo final menos tiempo inicial entre n puntos, ¿vale? Punto y coma. Luego, acá voy a crear otro for. Dentro de este mismo for, un for para lo siguiente. Acuérdense que los for siempre deben de tener su end. Y aquí, pues voy a poner el siguiente for. tt igual a ti. ¿Qué significa tt? ¿Se acuerdan? Básicamente es una variable que estamos creando apenas, ¿sí? Le estoy iniciando con el valor de ti. Y lo que voy a hacer es, lo voy a incrementar cada valor de int, ¿sí? Hasta llegar al valor de tf. Entonces, vamos a ver. Lo primero que voy a poner es qt. Qt es la fórmula de los polinomios, que es esta de acá. Sí, esta fórmula de aquí. Esta la vamos a poner. Recuerden que lo anterior ya nos dio el valor de A, B, C y D para cada tramo. Y también el valor de T inicial para cada tramo, ¿sí? Entonces vamos a ingresar esta fórmula simplemente. Sería A más B por TT menos TI. Aquí TT recuerden que es el tiempo, entre comillas, tiempo de cada for. Viene siendo como pues el tiempo final, el tiempo T en cada punto, ¿sí? Es algo parecido a lo que hacíamos cuando graficábamos la figura, cuando graficábamos esta figura, ¿sí? Es algo parecido, nada más que ahora ya lo vamos a meter a un for. Nosotros lo hicimos sin un for, aquí ya lo estamos haciendo con un for. Dice A más B por T menos TI. Dice A más B por T menos TI. Más C ¿por cuánto? T menos TI al cuadrado. T menos TI al cuadrado. Más D por T menos TI al cubo. ¿Vale? Aquí está, perfecto. Bueno, pues aquí he cambiado los valores para que lo tengamos igual que en el ejercicio. Si se fijan, son de tiempo, sería de 0, 2, 4, 6, 9, 25, 27. Aquí está 0, 2, 4, 6, 9, 25, 27. Para Q, pues tendríamos 0, 1, 3, 3, 2, 5, 6. 0, 1, 3, 3, 2, 5, 6. Y para QD, pues tendríamos básicamente pues estos valores. 0.75, 0.5, menos un sexto, 0.34, 38 y 0. Bueno, ya una vez asignados estos valores, para completar P cúbica, vamos a
ingresar la fórmula, la de Qt igual a A más B por TT menos TI más C por tiempo menos TI al cuadrado más D por tiempo menos TI al cubo. Recuerden que TT es básicamente el tiempo posterior en cada for, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que al hacer esta figura, para graficar lo que es esta figura de aquí, en cada línea, en cada spline, para graficar, pues tenemos que dar una serie de puntos, ¿no? En cada for vamos a tomar, como viene aquí, el valor de TT como mi tiempo final, ¿sí? Y en cada, pues en cada punto, ese tiempo TT vendría siendo en la fórmula como sustituir esta T, este T. Esta variable T, pues es la variable T de la función Q. Entonces, bueno, pues ya una vez ingresada, pues ya podemos, por ejemplo, graficar lo que sería plot. Aquí pues sería el tiempo. Aquí, Qt. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero hubo aquí un error. Un momento. Aquí abajo, para comprobar que los puntos son correctos, vamos a poner plot tqt abajo del for, del primer for. Y lo vamos a correr. Un momentito. Es que era Q. Es que nada más quiero ver que grafique este T y este Q. Entonces vamos a correrlo. Y aquí está, bueno, es para que básicamente nada más graficado así por líneas, ¿no? Bueno, pues únicamente para cerrar esto, básicamente solamente faltaría la parte del ploteo, ¿sí? Esta parte, bueno, pues vamos a dejarla pendiente para la siguiente. Eh, yo únicamente pues quisiera llegar hasta esta parte, hasta la parte de obtener los polinomios. Entonces, bueno, pues esto vamos a dejarlo para la siguiente y ahí retomaríamos. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima.